¿Sabes que la calidad de tus noches depende de la calidad de tus días? Sí, puedes empezar a cuidar tu sueño desde que te levantas por la mañana. Así que, ¿qué te parece si empezamos el día con calma? Sin móvil, sin prisas. Solo tú, este podcast y tu desayuno con un kiwi Zespri Sandgold. El kiwi amarillo de Zespri con un sabor dulce y jugoso que, además, te da el 100% de la vitamina C diaria con solo una pieza. Es el toque perfecto para arrancar la mañana. Si te animas a compartir en Instagram tu elección saludable con el hashtag #ElijoSanoConCespri y lo envías por mensaje directo a @Cespri_ES, podrás ganar una experiencia única. Un show cooking con el chef Carlos Maldonado en una terraza en Madrid. Tienes hasta el 25 de mayo para participar. Entra en eligesano.cespri.com y súmate al movimiento. Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. En los últimos años, la ciencia ha empezado, por fin, a mirar de frente una de las etapas más transformadoras de la vida de una mujer, la perimenopausia y después de la menopausia. Según datos del informe Menopause in the Workplace, más del 80% de las mujeres experimentan síntomas físicos y psicológicos relevantes durante esta transición, y hasta un 40% reconoce que esos síntomas afectan directamente a su rendimiento laboral y a su bienestar emocional. Estamos hablando de una etapa marcada no solo por cambios hormonales, sino también por transformaciones profundas en la identidad, en la percepción del cuerpo, en la forma de relacionarnos con el entorno, y todo esto mientras seguimos sosteniendo trabajos, familias, proyectos personales y en muchos casos niveles de exigencia casi imposibles de mantener. Hablamos mucho de sofocos, de insomnio, pero detrás de esos síntomas hay un cuerpo que cambia, sí, pero también un sistema nervioso alterado, una mente que se siente más vulnerable, una ansiedad que a veces aparece sin previo aviso y un perfeccionismo que se vuelve insostenible. La buena noticia es que todo esto tiene abordaje. No estamos condenadas a sobrevivir esta etapa en silencio. Hoy sabemos que herramientas como la terapia cognitivo-conductual, la regulación del sistema nervioso, los cambios de estilo de vida o incluso la psicoeducación sobre lo que está pasando en nuestro cuerpo pueden marcar una diferencia radical. Y para hablar de este temazo desde una perspectiva técnica pero tremendamente humana, vuelvo hoy al podcast la doctora Marta Redondo, doctora en psicología, con más de 25 años de experiencia clínica especializada en ansiedad y estrés. Querida Marta Redondo, bienvenida otra vez al podcast. Muy buenas, no te puedes imaginar la ilusión que me hace estar aquí contigo. A mí sí que me hace ilusión este reencuentro. Esto es como Gran Hermano el reencuentro, pues No me da la vida el reencuentro. Después de años de nuestro mítico podcast, porque es que es mítico, me hace mucha ilusión que estés aquí otra vez. Es mítico. Cuando vi que le habías puesto el mismo título, casi se me saltaron las lágrimas. Tengo un recuerdo maravilloso del tiempo de grabación, de lo que vivimos juntas y de lo que salió de ahí, que fue un material bueno. Hombre, a mí todavía hay gente que me escribe y me dice: te he escuchado en el podcast de No me da la vida. Bueno, yo tengo muchos pacientes, es que para mí era un material muy bueno también de cara a la consulta, y tengo muchos pacientes que se saben los diálogos como no sabemos nosotras los diálogos de Pretty Woman. Pues exactamente igual. Para los que nos escucháis y no sabéis de qué estamos hablando, pues Marta y yo yo no sé qué fue en 2022, tengo un poco de lapsus ahí, pero bueno, hace unos cuantos años ya, hicimos un programa especial para la plataforma Podimo, que todavía está disponible en esa plataforma, por si queréis ir a escucharlo, que se titula precisamente No me da la vida, y fue un podcast, es un podcast de 12 episodios especializado en mujeres y estrés. Luego se han hecho muchas cosas.
Pero como ese programa, ninguna. Así que yo os recomiendo que vayáis a Podimo. Además tenéis típico periodo de prueba que con un precio especial o incluso unos días gratis podéis empezar a escucharlo y si os gusta, que os va a gustar continuar. Pero bueno, a lo que vamos. Hoy nos reencontramos porque vamos a hablar de uno de los temas, una de las palabras estrella de este año 2025 y de los próximos años, que es la menopausia. Ahora todo Dios está hablando de menopausia, ¿no? Que si entrena ejercicio de fuerza, que si tómate este suplemento, que si siéntete joven y vital. Por donde lo quieras mirar, el mensaje varía, pero bueno, la cosa es hablar de menopausia. Pero lo que vamos a hacer Marta y yo en este episodio es hablar de un aspecto del que yo creo que nos estamos olvidando, que es toda esa parte emocional de las mujeres cuando estamos en un momento tan maravilloso de la vida, maravilloso pero desconocido. Entonces, como todo, cuando uno no sabe qué va a pasar, qué está pasando, ¿no, Marta? Esto de la incertidumbre, el ser humano, las mujeres por supuesto tampoco, no lo llevamos bien y muchas veces es el desconocimiento, el no entender lo que nos hace tomar decisiones que no son adecuadas. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es precisamente de eso, de toda esa parte emocional y como vais a ver, no solo, o mejor dicho, como vais a escuchar, no solo vamos a hablar de hormonas, vamos a hablar de muchas otras cosas que pasan en la vida de las mujeres en el momento en el que más o menos todas pasamos por la menopausia, como os digo siempre, para que tengáis la información y a partir de ahí podáis tomar las mejores decisiones. Así que primera pregunta, Marta, ¿cómo se describe desde una perspectiva clínica lo que nos pasa desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista neurológico, neurobiológico, ya no solo en el momento de la menopausia, que ya sabemos que es un día, sino también en la perimenopausia, que es pues un montón de años, poco preciso ese montón, en los que empezamos a notar cosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo describimos eso clínicamente? Bueno, antes de contestarte a eso, quiero decir 2 o 3 cosas. Las que quieras. Que no me las quiero dejar en el tintero. Decías, ¿no? Se está poniendo de moda la palabra, se está poniendo de moda el abordaje y menos mal, episodios como este abren la puerta a la educación, que es lo que necesitamos, porque efectivamente no la ha habido y la está viendo en algunas cosas, muy biologicista en algunos puntos y dejándose a un lado elementos que tú dices que son importantísimos, que tienen que ver con aspectos emocionales, con aspectos contextuales, situacionales, con estresores que van más allá, ¿no?, de los cambios hormonales. Yo creo que abordar esto en este episodio me parece que puede dar luz a muchas cosas, ¿no? Y luego, no lo he dicho al principio y lo quiero decir, yo estoy muy desconectada de redes, ya no participo en estas cosas, no tengo ni Instagram en el teléfono y la verdad que vivo muchísimo mejor, pero me hace muchísima ilusión estar contigo, Hanna, porque creo que eres una de las personas que mejor trabaja en divulgación y eso lo quiero decir. Creo que hay muchísima abundancia de material ahora mismo, pero muchas veces no con rigor, muchas veces desde la búsqueda del like, muchas veces desde la búsqueda de otras cosas. Creo que eres de las pocas personas que se ha mantenido con honestidad, con muchísimo curro y sobre todo con muchísimo rigor en el trabajo de esto. Y entonces me hace muchísima ilusión estar contigo. Y además eres una de las mejores personas que he conocido. Ay, por Dios. Y eso, oye, pues a mí estar contigo hoy me hace ilusión por retomar cosas que hemos vivido y sobre todo porque estoy con una profesional como la Copa de un Pino y eso es un honor. Entonces todo esto lo quería decir. Y ahora, esa primera pregunta me parece que marca muy bien todo lo que vamos a ver, ¿no? Lo habéis descrito en otros podcasts de menopausia con muchísimo más rigor que yo, porque yo me voy a centrar más en mi libro, que es la parte de la que más sé, pero sí que enmarcar esos cambios neuroendocrinos, ¿no? Al final lo que pasa en este tiempo es que el sistema neuroendocrino se está reajustando, ¿no? Y eso genera una serie de cambios. Al final hay determinadas hormonas que bajan su funcionamiento, hay un descenso en estrógenos, en progesterona y claro, están implicados en muchas cosas. Y aparecen en muchas áreas cerebrales, ¿no? Entonces eso va a ir de la mano del festival de síntomas con los que nos encontramos. Síntomas que además se retroalimentan entre ellos, que esto es muy importante, ¿no? Hay una parte biológica, los estrógenos, además de estar en distintas áreas cerebrales, al final nos los encontramos en corteza prefrontal, nos los encontramos en el hipocampo, nos los encontramos en la amígdala. En la amígdala, claro, esas áreas están implicadas en funciones ejecutivas, toma de decisiones, en aspectos cognitivos, también en aspectos emocionales, con lo cual ahí empieza, ¿no?, el primer baile de síntomas.
Nos encontramos síntomas cognitivos, que yo creo que profundizaremos en ellos porque son una de los retos a los que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Y alteraciones en atención, alteraciones en memoria. Bueno, pues a eso tenemos que hacerle frente. Los estrógenos tienen un papel neuromodulador. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, claro, se produce un descenso en dopamina, serotonina, y esto nos suena mucho. Claro, estas sustancias son neurotransmisores que participan en la ansiedad, en la depresión. Pues de ahí también algunos de los aspectos emocionales que van a ir de la mano o de los cambios, de las alteraciones emocionales que van a ir de la mano de una mujer que está en esta fase de la vida, ¿no? Hay un subeje del que hemos hablado tú y yo en Podimo, yo creo, en algún momento, ¿no? Que participa mucho en el proceso de estrés, el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, que va de la mano de los procesos de estrés, que en los procesos de estrés se desregula y que en la menopausia también se desregula, ¿no? Está sobreactivado y además hace que los niveles de cortisol pues, suban y se queden altos. Pues yo creo que en algún momento seguro vamos a profundizar en esto, hablaremos de qué pasa cuando el cortisol está alto y la guerra que nos puede dar, ¿no? Pero claro, esta sobreactivación mantenida en el tiempo hace que estemos más cerca, no solo por cuestiones biológicas, que estemos más cerca también de las emociones que cursan con activación, principalmente la ansiedad y la ira. La ansiedad y la ira son dos emociones que cursan con activación del sistema nervioso y simpático. Si yo tengo un sistema que está sobreactivado, pues estoy más cerca de la presencia de estas emociones. Pero no solo por aspectos biológicos, es que hay una alteración del sueño, hay una alteración de los procesos cognitivos. Claro, si yo no descanso bien y no duermo bien, pues estoy más irritable, tengo más ansiedad. Si mis procesos cognitivos no funcionan como funcionaban y yo veo que no estoy a la altura de donde estaba antes, pues también me va a generar más angustia, más ansiedad y también puede irritarme en algunos momentos. Al final, como veis, hay cambios biológicos que van a ir de la mano de aspectos emocionales y de una subida del estrés, pero también de otros síntomas que van a hacer un efecto, ¿no? Como de círculo vicioso en el que nos metemos y que tenemos que ir sabiendo cómo abordarlo, pues trabajándonos, no solo a nivel de terapias sustitutivas o de cosas de las que vamos a hablar, sino también a nivel de trabajo, en tener más herramientas para regular mejor emociones que van a estar más presentes o para regular mejor estrés que va a estar más presente. Y a todo esto, y tú has dicho la palabra clave antes, yo creo, a todo esto hay que sumarle un contexto. Obviamente no se puede generalizar porque no, la vida de todas las mujeres alrededor de los 50 años no es igual, pero es verdad que sí que podemos encontrar, tú me dirás mejor, se pueden identificar aspectos comunes del contexto de esas mujeres, porque la parte biológica, fisiológica, hormonal, fantástico, pero también hay que entender que eso tiene que convivir con, por un lado, en el aspecto más personal, pues una mujer que lleva X años casada y cómo evolucionan las relaciones, o que se ha divorciado y está así viviendo una segunda juventud, o sea, puede pasar. Pero, por ejemplo, mujeres que tienen hijos, puede que estén con hijos adolescentes o hijos pequeños, han sido madres más tarde, pero tienen personas a su cargo. Y ojo, ya no solo los hijos, es que ahora también, como todo, la antropología está cambiando tantísimo y la sociología, pero ahora también tienen padres, en muchos casos, a su cargo. Si nos vamos al terreno profesional, puede ser un momento en el que justamente, como ya no tienen personas tan dependientes de ellas, puede que en ese momento las mujeres estén viviendo como, entre comillas, como una segunda oportunidad en su carrera profesional y puedan dedicarse más al trabajo. Pero claro, ahí tienen que convivir con que hay días que sus capacidades cognitivas no están al 100%. Entonces, ¿cómo es el contexto? Porque también es importante entender esto. Aparte de entender qué nos pasa por dentro, también entender cuáles son esos factores contextuales que impactan en este momento en nuestra vida. Muy importante, y además porque creo que ha habido un cambio en esos factores, ¿no? Y que ha habido un cambio que no ha marcado un cambio de creencias muchas veces. Es decir, hace décadas la mujer cuando se enfrentaba a la menopausia, pues muchas veces era una mujer que no trabajaba y que mucho de su rol o de su función vital estaba muy ligada a la maternidad. Cuando la maternidad desaparece de su vida, se queda un vacío importante. Su rol se queda, pues eso, desaparece de alguna manera. Y es una mujer que a partir de ese momento es menos valorada porque el rol principal que tenía ya no está. Entonces, esa falta de valoración va muy de la mano de cómo se conceptualizaba la menopausia, ¿no? Al final era una... se hablaba de, cuando tú dices está menopáusica, una mujer menopáusica es una vieja histérica. Y todo eso
son creencias que se perpetúan, que están de alguna manera en nosotros, ¿no? Por eso hemos huido de esa palabra, por eso se escondía, por eso cuando pasábamos por la menopausia no se contaba, porque al final entendíamos que teníamos menos valor a partir de ese momento y que nuestro rol desaparecía. Entonces eso hace que tengamos creencias que nos enfrentamos todavía a ellas y que luego hablaremos de eso y tenemos que entrar, aunque realmente, como bien explicabas, el contexto de la mujer ahora mismo no tiene nada que ver. O sea, la mujer ahora mismo, cuando se enfrenta a la menopausia, es una mujer completamente distinta. Casi siempre es una mujer trabajadora, muchas veces en puestos altos, como decías, en puestos de responsabilidad. Es una mujer con un aspecto mucho más juvenil, que se pone los vaqueros de su hija, que se cuida un montón, que no parece que tiene los años que tiene. Es una mujer que muchas veces tiene hijos todavía en casa, lo que suma carga mental, porque los hijos han crecido, pero las pantallas de los hijos jóvenes y adolescentes no te quitan carga mental, te quitan la física muchas veces, y a veces tampoco, pero la mental no te la quitan. Y además está cuidando a sus padres. Los padres están enfermos, se está enfrentando a duelos porque pierde a sus padres muchas veces, a veces a duelos porque pierde a su pareja. Es decir, hay muchos estresores que van más allá de todos los cambios fisiológicos que hemos descrito brevemente antes, ¿no? Entonces es una mujer que no tiene por qué perder valor porque está en un momento de su vida en el que su rol va mucho más allá de la maternidad, por tanto, cuando la maternidad desaparece no tiene que perder valor, pero que se enfrenta a las mismas creencias muchas veces y se enfrenta a un montón de estresores pues con pocas herramientas, porque hay una parte de su vida que muchas veces no ha trabajado, ¿no? Que es la del estrés o la regulación emocional, etcétera, ¿no? Bueno, es que al final, y esto también lo mismo, yo creo que es más de nuestro cerebro más primitivo, pero es verdad que biológicamente, que se me entienda bien, la función reproductiva de la mujer es una función clave. Entonces, claro, aunque el contexto sea diferente, yo no sé si nosotras, al ser conscientes de que esa función tan esencial ya no la tenemos, eso también influye. Ya digo, esto no es opinión, no tengo ningún criterio científico para decirlo, pero al final esa parte más instintiva nuestra también está ahí, ¿no? Sin duda. Y además, Hanna, incluso mujeres que no han sido madres y que no les ha importado mucho la maternidad, puede ser que hayan tenido esa puerta abierta de alguna manera ahí, ¿no? Y cuando aparece la menopausia, te la cierran de golpe. Es como, bueno, si esto en algún momento lo quiero, ya no lo puedo tener, ¿no? La feminidad, aunque el rol haya cambiado y aunque nuestro valor esté por encima de eso o no se reduzca solo a eso, pero al final, biológicamente, está muy entroncada a la parte de la maternidad, hayamos sido madres o no. Y si has sido madre, pues muchas veces no has cerrado esa puerta del todo. Y el hecho de que de repente tengas delante una situación vital en la que ya no vas a tener determinadas cosas, te obliga a hacer un cambio mental que es duro, que es difícil de hacer y que requiere muchas veces de un proceso y de un trabajo que no nos podemos saltar y que no es bueno que lo evitemos, ¿no? Que es lo que hacemos muchas veces, ¿no? Le doy una patada, esto en realidad no me importaba tanto, no lo miro. Pues no, es mejor mirarlo de frente y hacer un trabajo con ese cambio y con ese proceso que estamos viviendo. Antes has mencionado palabras como ansiedad, depresión. Lo primero que quiero preguntarte es si es más habitual en las mujeres, incluso mujeres que no han tenido problemas de ansiedad o depresión en su vida, si es más habitual que a partir de la menopausia o en el periodo de la perimenopausia presenten o casos de ansiedad, casos incluso de depresión. Y si esto es así, ¿por qué esta etapa tiene tanto impacto en nuestra estabilidad emocional? Porque si hablamos de hormonas, y esto va a lo de no todo es cuestión de hormonas, porque si no, a ver, claro, yo no he sido madre, no puedo comparar, tampoco he tenido la menopausia, no puedo comparar, pero no sé si los cambios hormonales después de la maternidad, durante la maternidad, son comparables a los de la menopausia. Imagino que no se puede comparar, pero vamos, que tenemos experiencia en las mujeres de cambios hormonales drásticos. Entonces, ¿por qué en este momento esos cambios hormonales, esos cambios emocionales, esa estabilidad emocional se ve más alterada? Tenemos experiencia en distintos momentos vitales y tenemos experiencia todos los meses. Efectivamente. O sea, al final, el síndrome premenstrual en algunas mujeres
llega a ser un diagnóstico de SM por el impacto que tiene, ¿no? De lo cual tampoco tenemos mucha educación, teniendo en cuenta lo que nos impacta, ¿no? Pero la realidad es que efectivamente, yo creo que, te lo decía al principio, ¿no? Estamos yéndonos mucho a un biologicismo para explicar las cosas que creo que es necesario, que es importante, pero que la realidad es que nos deja fuera al porcentaje mayor de lo que explica tanto nuestras emociones como nuestras conductas, que al final es lo que nos define y lo que nos da refuerzos, ¿no? Es verdad que los cambios biológicos que hemos descrito antes son importantes. Pues si yo voy a estar sobreactivada, estoy más cerca de esas emociones, con lo cual esa es una de las explicaciones de por qué las mujeres vamos a tener más de esas emociones durante esa época y tenemos que asumirlo. Pero claro, al final, si yo he hecho un buen trabajo para poder reeducarme en algunos patrones, por ejemplo, de autoexigencia, perfeccionismo, necesidad de control, que serían un poco la madre del cordero. Si yo he trabajado bien eso, cuando me enfrento a una situación en la que estoy más sobreactivada y la ansiedad o la depresión están más presentes, tengo muchas más herramientas para poder hacerlo, ¿no? Y al revés, cuando no he hecho todo ese trabajo, voy a enfrentarme mucho peor a elementos que suponen una laguna, una cierta vulnerabilidad. Entonces, estos cambios es que son cambios que me hacen estar más fatigada, rendir peor, pues eso, tener unas ciertas lagunas. Si yo he hecho un buen trabajo de convivir bien con las lagunas, con esas o con cualquier otra de mi vida, pues voy a estar mucho mejor colocada. Si no, pues mis niveles de ansiedad van a subir porque al final no llego a las cosas y no llego a las cosas con el nivel de perfección que me pedía, ¿no? Entonces esto es muy importante. Al final, los cambios contextuales, la historia de aprendizaje de la persona, las creencias, las expectativas que tiene, todos esos elementos son realmente los que hacen que yo sienta ansiedad. Mucho más que mi sistema nervioso simpático esté más activado, mucho más, ¿no? Entonces ahí tenemos que poner el foco, porque esto lo tenemos clarísimo, ¿no? O sea, los datos nos dicen que lo que explica la presencia de ansiedad en un porcentaje muy bajo tiene que ver con la biología, un porcentaje mucho más alto con otras cosas, lo cual es una buena noticia porque las otras cosas sí las podemos trabajar, ¿no? Bueno, la biología también, luego lo hablaremos, ¿no? Y luego decíamos, además, es que esos elementos contextuales son que no duermo, que duermo peor, y el impacto que tiene eso y qué hago para abordarlo, ¿no? Esos elementos contextuales son las presencias de todos los estresores que hemos visto. Si yo los estresores los abordo de una manera adaptativa, es decir, me exijo menos con respecto a ellos, soy capaz de delegar con respecto a ellos, soy capaz de abrazar el que no llego, pues al final son estresores que me van a dar poca guerra, que no me van a disparar un proceso de estrés que se va a perpetuar con todas las consecuencias que eso tiene, ¿no? Con lo cual, pues eso, ¿no? El trabajo en todas esas cosas también es importante para aprender a abordar esos estresores, ¿no? Entonces, al final, esas emociones, la ansiedad, la depresión, el estrés, ¿van a estar más presentes? Sí. ¿Solo por cuestiones biológicas? Ni de broma. No, hay otras muchas más cuestiones que lo explican que, por suerte, tenemos mucha capacidad para gestionarlas. Vamos a meternos a concretar más sobre algunos de los síntomas más habituales que experimentamos tanto en perimenopausia como en menopausia. Vamos a empezar por síntomas de tipo cognitivo, por así decir, porque yo creo que es una de las quejas más habituales. Pues me cuesta concentrarme, estoy como empanada, se me olvidan las cosas, la típica niebla mental. Primero, ¿cómo gestionamos esta sintomatología para que no nos lleve a un trastorno de ansiedad, depresión, de pensar de ya no valgo para nada y me deprimo? Y segundo, ¿cómo lo distinguimos de trastornos, pues por ejemplo, de tipo neurodegenerativo? Porque claro, también uno puede pensar, oye, se me empiezan a olvidar las cosas. A ver si voy a tener una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, ¿cómo identificamos, ¿no? ¿Cómo distinguimos qué es qué? Y sobre todo eso para no confundirlo con cosas más graves. Claro, porque además no creo que es de los síntomas sobre los que menos se habla y sobre los que menos educación hay. Por eso la persona también se asusta más, sí, porque esté debutando algún tipo de demencia, otro trastorno, ¿no? Se habla mucho más de los sofocos, se habla mucho más, o sea, hay cosas que cuando aparecen la mujer ve claramente por dónde pueden ir los tiros, pero sin embargo no hay muchas mujeres, y yo lo veo en clínica continuamente, cuando hacen quejas de este tipo, estamos evaluando
y me encuentro que están en un proceso de menopausia, es que nadie les ha dicho que va a haber alteraciones cognitivas y que es lógico que en esta edad estén presentes y nadie les ha explicado por qué pueden darse, con lo cual, claro, la falta de información hace que se asusten mucho más. Entonces es importante tener claro que se van a dar y es importante efectivamente saber distinguirlas. Por suerte no es difícil, y voy a precisar un poco, ¿no? Primero, en personas más mayores sí que nos encontramos muchas veces comorbilidad entre depresión y el debut de un tipo de demencia. O sea, a veces hay familiares que nos traen a una mujer más mayor y la queja es la sintomatología depresiva que encuentran en ella, pero ahí sí tenemos claro que tenemos que hacer un buen diagnóstico diferencial y que tenemos que explorar la posible presencia del debut de una demencia, porque muchas veces van de la mano y es lo que nos encontramos, ¿no? Pero esto no es lo que sucede en la mujer menopáusica. En la mujer menopáusica la sintomatología cognitiva es mucho más leve y irrumpe mucho menos en la vida de la persona. ¿Qué síntomas nos encontramos? Lo que tú has llamado niebla mental, que se le llama así, ¿no? Me encuentro enlentecida y como si mi mente estuviera nublada de alguna manera, ¿no? Tengo confusión, tengo problemas de atención, me cuesta concentrarme, se me olvidan cosas, hay alteraciones de memoria, memoria verbal muchas veces, memoria de trabajo, ¿no? Y tengo como fatiga mental. Esos síntomas aparecen en la menopausia, derivados de los cambios que hemos dicho, ¿no? Al final los estrógenos estaban en áreas cerebrales que están implicadas en todas estas funciones cognitivas, con lo cual, al bajar los estrógenos, hay un poco de ruido ahí. Cosas importantes, esos síntomas suelen ser leves, no afectan a la vida de la persona de una manera tan marcada, ¿no? O sea, somos funcionales, se nos olvidan cosas, tenemos esa niebla mental, pero seguimos siendo funcionales. Son síntomas leves, fluctúan, van variando, no van a peor. No encontramos que esos síntomas vayan a peor y remiten muy bien con el descanso y o mejoran o se disminuyen con el descanso y cuando tenemos buenas estrategias de regular emociones y de regular estrés. Cuando estamos regulando bien estrés y regulando bien emociones y descansando bien, esos síntomas funcionan mejor y además son transitorios, se van a ir con el tiempo, ¿no? En el caso de encontrarnos en el debut de un trastorno neurodegenerativo, de una demencia, etcétera, el patrón es bastante distinto, ¿no? Al final tenemos síntomas que empeoran, que no mejoran ni con el tiempo, ni con el descanso, ni con que regulemos mejor las emociones o el estrés y que van irrumpiendo en la vida de la persona de una manera significativa, ¿no? Y además a estos síntomas de niebla mental, de dificultad para recordar algunas cosas, etcétera, se suman cosas que en la menopausia no aparecen. Desorientación en el tiempo y en el espacio, pues eso aparece mucho y en la menopausia no. Dificultad para realizar tareas cotidianas, ¿no? Para manejar el dinero, pues eso aparece en el debut de estos trastornos y en el otro no. O cambios marcados, ¿no? En la personalidad, en los comportamientos, que no son la irritabilidad puntual que aparece en la menopausia, en la que me cago en todo y digo luego esa señora que ha hablado no era yo, era otra señora. Son cambios en comportamiento más mantenidos, ¿no? y que no desaparecen. Con lo cual, realmente hacer el diferencial no es tan difícil y sobre todo, si yo entiendo que pueden darse estos síntomas que hemos visto, pues aprendo a convivir con ellos, como veremos después, a compensarlos de otra manera, a cuidar otras cosas para que no cursen peor, ¿no? Y los vivo con normalidad, no me asusto de ellos y eso es importante. Y luego, con respecto a la depresión, aquí igual, ¿no? Me voy a encontrar estos síntomas cognitivos que también aparecen en la depresión, pero en la depresión aparece una bajada del estado de ánimo que se mantiene en el tiempo. Tengo pocas ganas de hacer cosas, no me ilusionan las cosas, no tengo motivación por las cosas, tengo ideas negativas recurrentes, ¿no? Me miro mal a mí misma, miro mal al entorno, miro mal al futuro. O sea, la depresión va acompañada de una sintomatología que no tiene por qué aparecer en la menopausia, además de estos problemas cognitivos. Claro, te estoy escuchando hablar, Marta, y me estaba acordando de una conferencia que estuve el otro día y que uno de los ponentes dijo nuestro cerebro funciona a hercios, pero pretendemos que funcione a terahercios como funcionan las máquinas. ¿Por qué me ha venido esto a la cabeza? Porque claro, yo te escucho que si la fatiga, la niebla mental, claro, el cerebro no está funcionando de la misma manera. Pero si pensamos en cómo vivimos, la hiperestimulación con la que vivimos, esa ilusión, que es una ilusión que no es real, de que nuestro cerebro, gracias a los dispositivos, puede funcionar en modo multitarea. Claro, es que te escucho y digo, es que una mujer con 30 años puede estar experimentando síntomas cognitivos de una mujer
tras la menopausia. Porque, claro, ¿no? Si hablamos de, pues eso, de la fatiga, de que el cerebro no da, por así decirlo, si además le sumamos esta manera que tenemos de tratar a nuestro cerebro, que pensamos que es un software, pues es que nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado en este caso. Totalmente. No solo, además, nos exigimos cosas que no son y que no tienen por qué ser. Y claro, hablábamos antes de las expectativas. Cuando yo tengo esas expectativas y no llego, entonces me frustro, siento ansiedad, siento angustia, me preocupo. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Pues es que el error es pretender o tener expectativas de cosas que no son reales. Pues es que lo que tengo que hacer es ajustar las expectativas. Y luego es que además mucho de lo que hacemos en nuestro día a día no solo no ayuda a que nuestros procesos cognitivos funcionen mejor, sino que los empeora. Pues hablaremos de la atención, por ejemplo. Claro. ¿Cuánto trabajo hacemos en atención sostenida? No somos capaces de concentrarnos y de sostener la atención. Pero una mujer de 30 años tampoco, porque lo que hace es pretender hacer 70 cosas a la vez y llegar a todo, y además los ratos que tiene libres se los gasta en Instagram, que le da pildoritas, o en TikTok, que le da pildoritas de 10 segundos y cambia completamente la atención de un sitio a otro para tenerla entretenida, chutada, adicta, etcétera, pero que no tiene capacidad para concentrarse. Por eso la gente se sienta a ver una película y ya no sabe. Tiene que estar con el teléfono al lado metiéndose micropildoritas. Entonces, al final, ¿hay un problema en la menopausia, tirirí? Totalmente, pero ¿qué estamos haciendo nosotros por trabajar esos procesos en otras direcciones, no? Pues vamos a hablar de eso, de qué estrategias ha demostrado la ciencia que sí que nos pueden ayudar a mejorar o a cuidar nuestro rendimiento cognitivo, fruto de lo que hemos visto, cambios hormonales, de todo, pero bueno, y aquí es romper también una lanza a favor de los profesionales. Ahora te voy a hacer yo la pelota a ti. Pero es verdad, de los profesionales que os pasáis el día muchas horas en consulta y que podéis decir, no porque os habéis leído 40 libros o decir las cosas de una forma muy graciosa, entonces parece que sabéis mucho, que en tu caso también es así, pero bueno, tú es que, claro, tú ves, no sé cuántas personas ves al día, más las clases que das, pero claro, tú sí que puedes decir, oye, es que esta solución chamánica que ahora está muy de moda, no funciona para esto. Lo que funciona para tu rendimiento cognitivo, lo que de verdad ha demostrado la ciencia es esto, esto, esto. Y ya os adelanto, chicas, que casi todo es gratis y que lo único es que hace falta un poquito de esfuerzo. Pero bueno, ahí te lo dejo. Sí. Y fíjate, un poquito de esfuerzo y formación también. Formación, o sea, capítulos como este, ¿no? Que realmente conozcamos las cosas. Es verdad que no es mi área de trabajo principal. Nosotros en IPES tenemos varias personas que trabajan, son neuropsicólogas o que se han especializado en esas áreas y que lo hacen mucho mejor que yo y lo trabajan mucho mejor que yo. Pero es verdad que muchas veces en pacientes que no vienen por eso y que sí las estoy atendiendo yo, claro, nos las encontramos en estos puntos, ¿no? Entonces, y lo que tú decías, tampoco hay que hacer un entrenamiento neurocognitivo brutal. Es decir, cuando yo mando a un paciente, a Lucía o a las personas que tengo especializadas en esto, es porque lo que tengo son otras cosas. Normalmente tengo un trastorno, tengo una patología, tienen que hacer ellas el entrenamiento. Porque lo que nosotros buscamos es algo mucho más básico, decíamos, ¿no? Al final lo que pasa es que los estrógenos que están en el hipocampo, en la corteza prefrontal, pues al bajar generan todas estas alteraciones de funcionamiento. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Entrenar tareas que de alguna manera nos ayuden a un mejor funcionamiento de esos procesos cognitivos. Pero tareas mentales muy básicas. O sea, hace años ya se planteaba, claro, hace años encima la mujer no estaba trabajando y no utilizaba tanto esos procesos cognitivos muchas veces. Con lo cual se le decía, no dejes de hacer rompecabezas, no dejes de hacer sopas de letras. No, yo recuerdo a mi abuela que desde muy joven se le decía, ¿no? Entrena. Entonces, crucigrama, sudoku, rompecabezas, aprender cosas nuevas, ponerte a aprender un idioma, todo eso fortalece conexiones neuronales. Importante. La mujer, decíamos, ¿no? Hoy en día sigue trabajando, con lo cual hay mucho de eso que está activo. Pero ojo, y para mí es muy importante esto, ¿no? La atención, que es una de las cosas que nos pasa. Tenemos dificultades para concentrarnos, ¿vale? ¿Cómo estamos trabajando la atención? Porque la mujer sigue en el entorno laboral, pero al no haber trabajado muchas veces algunos aspectos, pues ese todo, ese ya, la mujer está trabajando, le entra un mail y se va a ver ese mail.
mierdea, porque realmente solo se mete un poco de angustia con el mail y vuelve a la tarea, pero vuelve a la tarea y le cuesta conectar con la tarea. Y esto lo puede repetir 30 veces, con lo cual no estamos favoreciendo un trabajo de atención sostenida. ¿Qué cosas se ha visto que funcionan muy bien para esto? Pues todos los entrenamientos atencionales, aquí el mindfulness, la meditación, es una herramienta muy potente para reeducar a mi atención a que esté aquí y a que esté aquí a una cosa, solo a una, y sostenida en esa cosa. Pero a veces no hay que hacer un entrenamiento o no solo, ¿no? Yo sí lo recomiendo mucho, ¿no? Y además es fácil de hacerlo, es gratis, hay muchas aplicaciones y luego puedes saltar de la aplicación a un entrenamiento sencillo en tu día a día en atención plena. Pero además cosas tan básicas como cuando te pongas a ver una película, quítate el teléfono. Y si te aburres, convives con tu aburrimiento. Y si hay una escena que te pone nerviosa, convives con tu nerviosismo. Y entonces así estás entrenando convivir con el malestar y sostener la atención en una sola cosa, ¿no? Y luego hay dos más aquí que también funcionan para esto, que son el ejercicio físico. Claro, el ejercicio físico tiene muchas bondades, pero a nivel cognitivo sabemos también que genera un impacto por la mejora del flujo sanguíneo en el cerebro, etcétera, que todo eso promueve a nivel neuronal que se funcione mejor, ¿no? La alimentación, yo aquí no me voy a meter mucho porque sí que no es mi área y no me gusta entrar en cosas que no son las mías, pero también se sabe que la alimentación favorece también a nivel cognitivo, ¿no? Con lo cual, pues vete a un buen profesional que te ayude aquí o vete a una entrevista de alguien como tú que probablemente te va a dar 2-3 claves que ya sabemos que son rigurosas para que te alimentes de forma que te ayude. Barato y sencillo. Mira, ¿no? Aprovecho para sugerir aquí paréntesis. Precisamente para esto hay un episodio con la doctora Sari Arponen sobre neuroinflamación y cómo determinados productos, que no alimentos, inflaman el cerebro y nos impiden realizar todas las funciones cognitivas de forma adecuada. Cierro paréntesis. Claro. Y no, ábrelo también, porque el último es la rutina de un buen sueño. Bueno. Entonces, de esa casi sabes tú más, pero es verdad que es clarísimo, ¿no? Cómo el sueño impacta también en funciones cognitivas. Pues ahora, dinos tú algo. Sí. Pues ahí es que muchos episodios para recomendar, pero efectivamente es que una de las funciones reparadoras del sueño precisamente es reparar y reforzar todas esas funciones. Por eso, al día siguiente de no haber dormido bien, estás empanado, además estás que no te soportas ni a ti, el primero que te pasa por delante le bufas, pasas de la carcajada al casi llanto en cuestión de minutos, porque el no dormir, uno de los efectos más inmediatos que tiene precisamente es desequilibrar todas esas funciones. No te digo ya, pues la capacidad de empatía, por ejemplo, baja drásticamente. El nivel de ansiedad, al contrario, sube exponencialmente, una sola noche de mala calidad de sueño, que si nos vamos ya a la privación crónica, pues ya entramos en temas neurodegenerativos, etcétera. Pero ahí sí, para mí si hay un punto de partida de por dónde empiezo a cuidarme en general, para mí es dormir, porque todo lo demás es mucho más difícil. Pues el ser disciplinado, por ejemplo, para esto que comentas de entrenar la atención mientras veo una película, no dormir también influye en nuestra capacidad de mantener cierta disciplina. 100%. Entonces, por eso para mí la base es dormir, porque creo que facilita mucho todo lo demás, sin quitar la importancia que tiene todo lo demás, obviamente. Sí, ahí se genera un círculo vicioso que claramente y que muchas veces esa parte se minimiza. Tenemos muy poca cultura sobre esa parte. Bueno, últimamente yo creo que gracias a personas como tú que han abierto esa puerta y la importancia de esa puerta, cada vez se está viendo más la importancia que tiene el sueño, ¿no? y el descanso. Pero es una de las cosas que se minimizaba, ¿no? No he dicho al principio que antes de nuestro glorioso podcast de No me da la vida, ya grabamos un episodio, sí, estoy señora. hablando, si no recuerdo mal, del año 2019, finales de 2019, que además fue el primer episodio que grabamos con público. Porque esto ¡Hola, lo hicimos esta señora y yo en 2019, bueno. lo de grabar con público. Pasamos. Y ese episodio se titula, así parafraseando, Todo ya perfecto. Tú lo has mencionado ya un par de veces, lo del todo ya perfecto, que es como esto que tenemos las mujeres, yo creo que traemos de serie, ¿no? Esa necesidad de controlar las cosas, de hacerlo todo, de hacerlo perfecto y encima, si lo podemos tener para ayer, mejor, ¿no? Esa autoexigencia con la que vivimos muchas mujeres y
no sé si justo en este momento vital se intensifica y no sé si es como una manera de compensar, ¿no? Esas carencias, entre comillas, que voy notando de... Ostras, yo me lo noto, yo no he pasado la menopausia, que yo hay días que no estoy tan sharp como era yo antes, que era como, es que, como me dice el Barbas, un halcón. Pues hay días que soy gorrioncillo, que ya no soy tan halcón. Y no sé si esta obsesión de hacerlo todo ya perfecto se acentúa más, como intentando compensar esos días que estás como, pues eso, menos halcón. Es que es importantísimo cómo llegamos a la menopausia, cómo de trabajadas llegamos a la menopausia. Es que es importantísimo porque yo me encuentro muchas mujeres en las que efectivamente eso se intensifica, pero no tiene que ver con la menopausia. Tiene que ver con que lo que han estado haciendo es durante muchos años dar de comer a ese patrón. Si un niño te da un beso y tú le das un caramelo, si un niño hace una conducta cariñosa y tú se la premias, lo que vas consiguiendo es que esa conducta cada vez la haga más intensamente, cada vez la haga más frecuentemente. Pues cuando yo refuerzo un patrón de control de todo, 2 puntos, no tolero incertidumbres, agujeros, y un patrón de todo perfecto y llego a todo, pues si estoy reforzando eso, ese patrón cada vez se intensifica más. Hay mujeres que me dicen, Marta, si yo no era así. Y yo le digo, claro, es que decías, no sé si lo traemos de serie. No, por suerte no lo traemos de serie. De hecho, por suerte estamos educando ya a nuestras generaciones. Somos las mujeres como yo, que algunas sí lo traemos de serie. No lo traíamos de serie. No, nos han enseñado claro, así. Sí, al final tenemos un patrón educacional y luego un montón de años de experiencia en eso. Eso sí, ahí nos hemos hecho las jefazas, claro. Porque hemos estado un montón de años reforzando eso y recibiendo refuerzos por hacer eso. Ojo, que no solo lo reforzamos nosotros, claro. Nosotros lo reforzamos porque es el patrón que socialmente se ha reforzado. Entonces, claro, si yo no he trabajado todavía para quitarme la capa de Superwoman y para decir, aquí me habéis engañado, esto no es lo que yo quiero ser y esto es una mierda, si yo no he trabajado para eso, y no solo no he trabajado en esa dirección, sino que he trabajado en la contraria, mi capa de Superwoman cada vez es más grande, brilla más y cada vez la doy más de comer, pues claro, cuando me enfrento a cualquier vulnerabilidad, laguna, etcétera, caigo en barrena. Y en lugar de empezar ahí un trabajo para abrazar eso y vivirlo de otra manera, lo que hago es meterle más tiempo, meterle más horas, es decir, seguir intentando como sea llegar para quitarme culpa, para quitarme malestar, es decir, sigo dando de comer al mismo patrón. Entonces, claro, piensa una cosa, decíamos, antes la mujer, su valor estaba mucho en la maternidad. Ahora, ¿dónde hemos puesto el valor? Bueno, no es que les hayamos quitado la maternidad, pero hay una parte muy importante de valor que tiene que ver con que somos Superwoman, con que somos la leche, con que somos buenísimas profesionales, con que llegamos a todo, con que... Entonces, si mi valor es ese, no me puedo permitir el perder ese valor, ¿no? Entonces, de ahí la compensación, ¿no? Al final, tengo que todavía trabajar más este perfil porque es que mi valor está puesto ahí. Entonces, hacer un trabajo sobre ese perfil, que luego espero que hablemos despacio porque me parece una de las cosas más interesantes, es bueno haberlo hecho antes y llegar trabajadita, porque entonces lo vives de otra manera, y si no, ponerte a trabajarlo ahí, claro. Y claro, ¿cómo convive esto también con la ansiedad que te puede generar? Y yo ya me estoy adelantando a lo que yo creo que me va a pasar a mí. Es que tú eres muy adelantante. Ya me lo dirás. Claro, la ansiedad que... Bueno, es que lo estoy diciendo y me está produciendo ansiedad. Claro, pensar que... Pues que no puedes seguir rindiendo como antes. Y que no sé si es aceptación, es que no sé cómo llamarlo, es aceptar que tu cuerpo, que tu cabeza, que todo está cambiando, pero bueno, por seguir en la línea que estamos, que está cambiando, y que eso a su vez no sea la pescadilla que se muerde la cola que te genera mayor ansiedad, porque yo ya vivo en ansia viva, no me quiero imaginar. Ya me estoy adelantando, lo sé, me estás mirando, ya estoy entrando en consulta. No, sal de la consulta, totalmente, Hanna. Cuando suelte el micro vamos a hacer un ratito terapia. No, la voy a hacer ahora, en alto para todos. Venga, y para ti también. Me dono a la ciencia, porque es verdad, es que digo, las mujeres que somos ansiosas, anticipatorias, controladoras, yo lo tengo todo. Claro, aceptar que estás cambiando y que las cosas no cambian siempre para bien, porque eso también es una realidad.
Sí. Tela. Ahí hay dos cosas. Primero, el tener ese patrón y segundo, el grado de rigidez con el que lo tenemos, ¿no? Pues también lo tengo, El grado de rigidez con el que lo tenemos. Yo creo que en algún otro episodio ya he hablado del libro de Jenny Moyes de Felicidad Flexible. Casi seguro que sí, y si no, me encanta el título, Felicidad Flexible. La flexibilidad es uno de los mayores predictores de felicidad. Entonces, este libro, esta tía es una tía buenísima, una catedrática de la Universidad de Barcelona, pero ha bajado a hacer divulgación muy bien hecha, ¿no? Y este libro es un libro de divulgación, pero muy, muy bien hecho. Y que va a la madre del cordero de muchas cosas. Un libro fácil de leer, es interesante para eso, para ir educando ese patrón de flexibilidad que es uno de los mayores predictores de felicidad. Hay dos tipos de terapia. Dentro de estas terapias de tercera generación en psicología, ¿no?, que han aparecido en las últimas décadas, hay dos que a mí me gustan muchísimo para poder trabajar estos perfiles. Has dicho la palabra aceptación varias veces. Hay una terapia que es la terapia de aceptación y compromiso. Está encaminada a convivir mucho mejor con las cosas que no nos encajan, convivir con la ansiedad. Se utiliza mucho en dolor crónico, convivir con el dolor, convivir con las lagunas que pueden aparecer a nivel cognitivo. O sea, convivir con las cosas que no me encajan sin pelear contra ello, sin querer cambiarlo. Se le enseña al paciente a darse cuenta de cómo las estrategias que ha utilizado hasta ahora, que son la estrategia de pelear contra eso y que se vaya, no solo no sirven para que se vaya, sino que lo que hacen es multiplicarlo. Trabaja mucho con metáforas, ¿no? Si yo te digo, te voy a poner un polígrafo y cada vez que sientas un pelín de ansiedad, te va a dar una descarga, Hanna. ¿Qué empieza a pasar en ti? ¿Qué te empiezas a activar? Mierda, mierda, mierda. No voy a poder. Y primera descarga. ¿Lo ves? No voy a poder. Segunda descarga. Cada vez más ansiedad, cada vez más descargas. Cuando yo algo que no me encaja lo vivo desde te tienes que ir, lo que empiezo a hacer es decirle a mi atención, eso es una amenaza, fíjate solo en eso, mi atención ya solo mira eso y empieza a disparar sistema nervioso simpático, activación, ansiedad, angustia, etc., ¿no? Entonces, la terapia de aceptación y compromiso plantea primero un cambio a la hora de enfrentarme a eso. Voy a tolerarlo, voy a habituarme a ello. Sabemos que el ser humano, de la habituación hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿no? Si me expongo a algo que me da guerra, si lo dejo ahí, mi cuerpo deja de atender a ello porque entiende que, bueno, no es tan importante. Entonces, se empieza a centrar en otras cosas. Y la otra parte, esa parte de compromiso es, ¿vale? ¿Y en qué me centro? Me centro en mis conductas, en que mis conductas sean congruentes con mis valores, en crear una identidad que me guste, una tía que quiera en mi equipo, con unos valores, es decir, los valores son las cosas que me importan, las que pongo en valor y reflexiono sobre ello, lo analizo y jerarquizo mis conductas en función de eso. Entonces, bueno, hay mucho dentro de la terapia de aceptación y compromiso que nos puede dar juego, pero ayuda muchísimo a este tipo de procesos. Y la otra tiene un nombre maravilloso, terapia basada en la compasión. No me digas. Entonces, esto se ha abierto en los últimos años y yo lo trabajo muchísimo con los pacientes del látigo. Esta paciente rígida, 2 puntos podría ser tú, con un nivel de deberías brutal, con un nivel de autoexigencia brutal. Al final, ¿por qué teníamos látigo? Porque durante muchos años se pensó que el látigo sacaba la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Pero es que si nos hemos dado cuenta hace décadas ya que eso no es verdad, que el látigo lo que hace es justo lo contrario, pues vamos a empezar a trabajar en consulta identidades que sean mucho más compasivas. Entonces, hay un montón de técnicas súper chulas para trabajar en terapia con personajes, para desarrollar una identidad que me trate con cariño y que desde ese cariño, la identidad compasiva no es la que me dice, por ejemplo, yo no voy al gimnasio y me dice, da igual, lo mismo, no pasa nada, haz lo que te dé la gana, si es que para eso estamos. No, la identidad compasiva me dice el primer día, estabas cansada, no pasa nada, escucha tu cuerpo, no hay problema. El segundo día me dice, debías estar agotada, no pasa nada. El tercer día me dice, Marta, llevas 3 días, esto te hace muy bien. Si llevas 3 días te va a costar más el cuarto. Ponte unas zapatillas y sale a la calle. O sea, con cariño me pone una meta muy chiquitita, pero para que la haga inmediatamente, para que no postergue. El látigo es el que me lleva a hacerme
un Excel súper complejo para aliviar lo que no he hecho, ¿no? Entonces, la terapia basada en la compasión está siendo súper útil para trabajar ese patrón de autoexigencia. Y eso hay que hacerlo. O sea, al final, ese tipo de estrategias son las estrategias que nos permiten vivir mejor y llegar a la menopausia mejor. Para las que estén dudando lo del látigo, voy a deciros lo que te respondería o lo que se respondería a sí misma una mujer que va con el látigo, que soy yo y no tengo ningún problema en reconocerlo. Esto gracias a ti lo tengo bastante más trabajado, pero hace unos años cuando yo llegué a ti, la respuesta del látigo al ejemplo del ejercicio de ir al gimnasio sería: es que no eres capaz de hacer nada, es que no consigues, te propones una cosa y enseguida lo dejas, es que eres una vaga, te vas a poner como una foca, Eso es. Pues y es que no eres disciplinada, no eres una mujer disciplinada. La mujer del látigo habla muchísimo en blanco-negro y no entiende los grises. Y que al blanco se llega con muchos grises. O sea, que yo me ponga las zapatillas ese día y salga a dar un paseo a la manzana es un trampolín para que al día siguiente me las ponga y trote un poco, y un trampolín para que al día siguiente ya sí vaya al gimnasio. O sea, no se trata de quedarme en el gris. Sí, muchas veces el gris me va llevando a un sitio donde quiero estar, pero hay otras veces en el que me quedo en el gris tan ricamente, ¿no? Hay otra cosa muy importante en esto, ¿no? Esa señora perfecta es una señora que no comete errores, claro. Es una señora que no tiene tolerancia al error, entonces, y que vive mucho disfrazándose por miedo a que aparezca ese error, con lo cual vive asustada. Claro, al final la terapia de aceptación y compromiso lo que va generando es una identidad mucho más libre, con mucho menos miedo y que abraza el error, abraza el no saber las cosas, abraza... Y ojo, todo eso se hace reflexionando y se hace con conductas. Las identidades se generan con conductas. O sea, al final yo tengo que hacer una conducta en la que diga: chavales de mi equipo, estoy más lenta con esto, os vais a dedicar vosotros a esto y yo me voy a dedicar a esto otro que se me da muchísimo mejor y que tengo muchísima experiencia y que aquí sí soy buena. Y este enlentecimiento lo lleváis vosotros porque aquí ahora mismo no estoy en mi prime, como dirían mis hijos, ¿no? Entonces, abrazar o eso, ¿no? Yo tengo un equipo de un montón de gente maravillosa que se está formando en cosas maravillosas y hay cosas que yo no sé. Uy, yo de eso no sé nada, vamos a hacer una sesión clínica y nos lo cuentas a todos. Que yo sea la jefa y os haya formado a todos no quiere decir que yo tenga que saber de todo. Y no tengo que esconderlo. Y que no se den cuenta que esto no me lo sé. Al revés. Entonces, poder decir eso me hace muy libre y me quita el miedo. Y genera esa identidad mucho más compasiva. Y hablando de estrés, porque antes has hablado de estrés en algún momento, de estresores, también has hablado de cortisol por ahí, que ahora es como la molécula maldita. Digo, gente, sin cortisol nos morimos, o sea que ojo con demonizar según qué cosas. Pero quería preguntarte por el estrés porque, claro, yo antes te decía, yo soy la reina de la anticipación y además yo me anticipo en plan negativo. O sea, si algo puede salir mal, saldrá mal en mi cabeza. Esto es así. Pero no sé si en este momento, con todos estos cambios hormonales, y al final, claro, el cortisol es una hormona, no sé si está más presente el estrés de tipo agudo, ¿no? Eso, pues no sé, me da como el brote de ay, Dios mío, que no llego, pero luego se me pasa, o es más ese estrés anticipatorio del que hablo yo, de que todo si puede salir mal, saldrá mal, o es un estrés crónico por el puro agotamiento al que podemos estar expuestas. No sé si podemos distinguir un estrés más presente que otro. Que el estrés está presente va a ser claro, porque el estrés aparece cuando yo me enfrento a algo nuevo y digo, oye, con las estrategias que tienes ahora no llegas. Entonces se produce ese proceso de activación para poder llegar, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, el estrés es bueno, si es que me ayuda, que es ese estrés agudo, ¿no? O sea, al final me enfrento a un marrón y digo, uy, no llegas. Y entonces ese mensaje que le doy a mi cuerpo de con lo que tienes hasta ahora no llegas, hace que me sobreactive y me viene fenomenal porque me activo fisiológicamente, me activo cognitivamente, ¿no? Soluciono el marrón. Ese sería el estrés agudo. Y ese es adaptativo, pero no es el que nos solemos encontrar. La presencia de anticipación, la anticipación, que tú decías, anticipo lo peor, se llama anticipación de catástrofe, porque es lo que anticipamos, claro. Entonces, anticipamos catástrofes y la anticipación es un sesgo cognitivo, ¿no? Y es un sesgo cognitivo que está muy presente, sobre todo cuando sube la ansiedad. Cuando sube la ansiedad, yo les digo a los pacientes, es como si te pusieras unas gafas rojas. Entonces, si yo me pongo unas gafas rojas, no puedo ver en verde, tengo unas gafas rojas. Entonces, esas gafas rojas sesgan mi atención.
Y ese sesgo atencional, ¿hacia dónde se va? Pues hacia todas las posibles amenazas. Claro, las gafas rojas me hacen ver en rojo. ¿Dónde miro? Todo lo que me puede resultar amenazante, ¿no? Entonces, cuando hay ansiedad, normalmente tenemos la presencia de anticipaciones y de anticipaciones de cosas amenazantes, de cosas malas, ¿no? El estrés es un proceso, es algo más complejo, es algo que se alarga más en el tiempo. Y claro, aquí tenemos muchos cambios y, ojo, tenemos muchos cambios en una persona que, si no se ha trabajado, el nivel de exigencia que se pide ante esos cambios sigue siendo altísimo. Entonces, claro, tengo una mujer que puede estar en puestos altos con un nivel de exigencia y, si no se ha trabajado todo este perfil, abocada a estarse activando continuamente para responder como se pide que tiene que responder. Pero esa misma mujer tiene unos padres mayores a los que tiene que cuidar. Estoy viendo ahora una paciente, ¿no? Y tiene a su madre en un proceso de Alzheimer. Y claro, ¿cómo vive el cuidado de su madre? Con el mismo látigo, con los mismos deberías, con la misma culpa si no llega a donde tiene que llegar, con un nivel de miedo y un nivel de angustia brutales. Es decir, con un nivel de estrés que se mantiene. Y estos dos ejemplos te lo llevas a todas las cosas que hemos descrito que pasan. Entonces, el estrés, decíamos, es bueno puntualmente, pero lo que nos encontramos aquí es que se mantiene en el tiempo. Con todo el coste que tiene, y que lo describíamos muy bien en los programas de Podimo, ¿no? Todo el coste que tiene cuando el estrés se va manteniendo, porque un proceso que es bueno en origen, si se mantiene, acaba desregulándonos completamente, ¿no? Y el cortisol, que efectivamente lo necesitamos para muchísimas cosas, pues sube y se queda alto de forma mantenida. Y el cortisol, que es buenísimo para muchísimas cosas, cuando se queda alto y se queda alto de forma mantenida, pues nos la lía petarda. Por eso la manía que se le está cogiendo al cortisol, ¿no? Desde ese biologicismo ahí que mantenemos, ¿no? Entonces, todas esas cosas van a hacer que el estrés sea un proceso que va a estar en la mujer menopáusica y que va a estar y se va a quedar si no sabe gestionarlo bien, ¿no? Y eso que decías, ¿no? De estrés existencial. Claro, entiendo que te refieres también a esa nueva identidad que tengo que ir generando, ¿no? Bueno, no, a que pasan los años. Claro, yo creo que es un momento en el que eres consciente de que, ostras. A que me hago mayor y a que me muero, ¿eh? Y a que la gente de alrededor se empieza a morir. Y se empiezan a morir todas las personas que teníamos en primera línea, que son nuestros padres, etcétera, y tenemos que afrontar todos esos duelos, pero se empieza a morir gente que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, el otro día yo iba al ginecólogo a la revisión y cuando me dijo que estaba todo bien, le dije, bueno, pues esto está bien porque la ITV a estas edades ya empieza a vivirse de otra manera. Y es que es verdad, yo no iba al ginecólogo igual hace 15 años, ¿no? Ni hace 10. Entonces, bueno, porque tienes muchas personas alrededor a los que les van diagnosticando ya, cuando van al ginecólogo, un montón de cosas. Entonces, eso nos puede llevar a vivir la vida de una forma más consciente, con propósitos mucho más ajustados a nuestros valores. La madurez al final tiene que ser utilizar todo el aprendizaje y todo lo vivido de una manera que me permita vivir esta pantalla disfrutando de ella. O sea, una mujer que llega a la menopausia habiéndose trabajado bien o que levanta la mano para poder trabajarse bien, es una mujer que puede vivir esta pantalla de una manera maravillosa. Yo le decía un día a mi mejor amiga, Beli, ojalá todo lo que sea ahora, cuando cumplimos los 40, ojalá todo lo que sea ahora con 20, ¿no? Claro, es un chiste, es imposible, porque todo lo que sea ahora es fruto de las leches que me he pegado, del sufrimiento, del malestar. Vamos a usarlo bien. Vamos a usarlo bien para vivir con mucha más consciencia y, lo que te digo, ¿no? Para afrontar nuestra vida mucho más ajustadas a quién queremos ser, a cómo queremos ser, a una identidad que nos guste, porque eso nos va a hacer, pues, estar contentas con quienes somos, libres de miedo, sin mochilas. Esta es la edad para llegar a eso. Y también porque, volviendo como la sintomatología típica de la menopausia, es verdad que estos niveles descontrolados de estrés, para distinguirlo del agudo, que ya nos ha quedado claro que es necesario, pero de este estrés crónico, eso también influye y acentúa otra sintomatología, pues desde los sofocos al insomnio, a la irritabilidad, claro, ¿no? Porque si vamos a la fisiología, esto es sistema nervioso puro y duro. Entonces, que también que sepamos que trabajar eso nos va a ayudar a trabajar de forma indirecta esa otra sintomatología. Sí, ahí es donde se cierran los círculos viciosos que decíamos. Ese es uno de los puntos claros, ¿no? de
de conexión, ¿no? Y tener buenas estrategias para regular el estrés nos permite hacer un cortafuegos ahí importante. Fíjate, en esto, me estaba acordando ahora en esto que decíamos, ¿no? Del estrés existencial. Cuando leí el otro día un artículo, no muy antiguo, de 2023 de la Universidad de Alicante, que habían hecho un estudio cualitativo para ver, entre otras cosas, como adjetivos que se le venían a la cabeza a la mujer cuando hablábamos de menopausia. 2023, vejez, fin, sofocos, o sea, todo palabras maravillosas. Entonces, al final, esto aparece, y esto aparece como una creencia que tenemos de antes y que la hemos mantenido nosotros y que no la estamos trabajando en otras direcciones. Por eso cuando aparece la palabra menopausia seguimos diciendo, ostras, ¿qué me estás contando? Ya no soy válida, soy vieja, me voy a morir, esto es el final. Entonces, eso hay que ponerlo encima de la mesa, hay que entender que está, porque claro, es que las creencias, Hanna, son las que marcan la emoción y las que marcan la conducta. Entonces hay que someter a juicio esas creencias y luego, muy importante eso, ¿no? Empezar a ver quién quiero ser, cómo quiero ser, qué me importa y hacer conductas dirigidas a eso. Y aquí de nuevo tratarlo de la manera adecuada, ¿no? Igual que antes nos hablabas de pues, la terapia de la compasión, ¿no? ¿Cómo ¿Sí? era? Terapia basada en la compasión. Basada en la compasión. Y esto lo traigo porque ahora también están empezando a aparecer productos en el mercado, ¿no? Para manejar la ansiedad, para manejar el estrés, Es que no es tan fácil. Ojalá todo se resolviera con una pastilla. Ojalá, bueno, entre comillas, habría que ver qué implicaciones tiene eso, pero bueno, que no es tan fácil, que es que requiere de una terapia que lleva tiempo y además una terapia específica, que cada cosa tendrá su tratamiento, imagino. Y dices en el mercado porque es que están en el Mercadona. Es verdad. O sea, ¿sí? Es que yo normalmente no hago la compra y cuando la hago como pollo sin cabeza, y las últimas veces que la he hecho digo, hostia, pero es que si es que tenemos aquí cosas en el Mercadona para tratar ansiedad, estrés. Hola. El profesor de farmacología de la universidad nuestra, de la Camilo José Cela, les decía a los alumnos, hasta la agüita del Carmen mal mezclada puede ser un problema. Porque claro, al final es que estoy tomando algo natural. Hombre, ya, y las setas lo son también y te puedes morir. O sea, la gente sigue demonizando muchas veces la farmacología, pero no tiene ningún problema en ir al Mercadona y tomarse lo que se está tomando ella sola sin saber lo que se está tomando y sin saber la interacción que tiene lo que se está tomando con otras cosas que puede tener pautadas, ¿no? Y esto es que esa mezcla puede ser importante, es que ha habido. O sea, hay problemas a veces, nos encontramos problemas de interacciones porque no están guiadas por un profesional. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, me tomo esto, pero luego sigo haciendo todo conductualmente mal. Pues es como si te columpias, claro. O sea, eso no sirve. Porque lo que decíamos, ¿eso qué va a hacer? Pues a lo mejor, bien pautado, de alguna manera, en algunos casos, y guiado por un profesional, va a permitir que te desactives un poco. Vale, pero si yo me desactivo, pero me sigo pidiendo hacerlo todo perfecto, me sigo pidiendo tener todos los agujeros tapados, me sigo pidiendo, da igual que esté más desactivado. Entonces, hay cosas naturales como el ejercicio físico, la buena alimentación o dormir bien, que además de desactivarme, me sirven para otras muchísimas cosas y que van en la dirección de generar conductualmente la persona que quiero ser. Entonces, mucho más útil eso para desactivarme y acompañarlo luego de un trabajo en cambio de creencias, etcétera, que si no lo hago, también me estoy quedando corta, ¿no? Y esto también aplicable, obviamente, a cuando tengo problemas para dormir, cuando no duermo bien, pero sí que es verdad que el insomnio, claro, decimos, para entrenar todo esto, estos remedios naturales, como dormir, ya, claro, pero hay muchas mujeres que presentan una sintomatología que ahí es como, ¿qué hago? Porque es precisamente que no pueden dormir. Entonces, aquí es verdad que influye toda la parte hormonal, es innegable que influye mucho, la parte de los sofocos, por ejemplo, pues es que te vas a despertar, quieras o no, pero también detrás de este insomnio puede haber otras causas que van más allá de la parte más física o fisiológica, ¿no? Que es para lo que también lo de ir a tomarse una pastillita, porque como la dan en el herbolario, pues bueno, mal no me hará, cuidado. Sí, es verdad que el insomnio, los cambios biológicos que se producen, te aboca al insomnio y ya está. Y es verdad que ahí que te acompañe un buen profesional que pueda ver qué ayuda necesitas
a todos los niveles, es muy importante porque esa otra parte no la estamos negando, ojo, para mí es muy importante también que haya buenos profesionales que te acompañen y que te acompañen bien sabiendo, ¿yo puedo subir el Everest en chanclas? Pues sí, puedo subir el Everest en chanclas, pero si me das unos buenos zapatos y unos bastones. Entonces muchas veces el ginecólogo es como, bueno, pues esta es una fase de la vida, vas a engordar 4 kilos y te vas a enfrentar a esto. Adiós, buenas tardes. Hombre, no. Y vamos a ver cómo podemos dar unos bastones y vamos a ver cómo podemos dar un buen calzado, porque lo otro es dar de comer a la capa de Superwoman, O sea, no voy a tomar una terapia sustitutiva, aunque me lo ha dicho mi ginecólogo, porque lo puedo hacer sola. Hola, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Porque quieres subir en chanclas? ¿A quién estás dando de comer a una señora que no nos interesa? Entonces, creo que tiene que haber un buen profesional que acompañe. Yo te he mandado pacientes, personas que tenían un perfil que ahora me voy a parar, de una parte más complicada a la hora de dormir, pero que creo que es bueno que alguien experto en descanso les ayude también en ese camino, ¿no? Entonces, y tú me has mandado pacientes a mí. ¿Por qué? Porque, claro, al final cuando os acercáis a una persona, a un experto en descanso, y trabajáis toda vuestra parte fundamental, veis que hay un patrón que es un patrón que requiere otra chapa y pintura, ¿no? Diferente también, ¿no? Entonces, a nosotros vemos en consulta perfiles de personas con una intolerancia a la incertidumbre y una necesidad de control brutales y un perfil muy obsesivo, que claro, cuando algo se les descontrola, la capacidad que tienen para gestionarlo es cero. Y el sueño se les descontrola. De hecho, muchas veces las personas que acaban viniendo al psicólogo y te dicen tengo un problema de insomnio, casi siempre lo que tienen es un problema obsesivo y un problema brutal de necesidad de control, intolerancia a la incertidumbre, etc. Y son personas que han dormido bien. Siempre, claro. Entonces, como siempre he dormido bien, esto nunca ha estado descontrolado en mi vida. Y todo lo que se descontrolaba en mi vida, yo lo que hacía era buscarme la forma para tapar todos esos agujeros y aliviar mi malestar. Con lo cual no tengo ninguna tolerancia al malestar, ninguna tolerancia al desasosiego, a la más mínima dosis de ansiedad y un patrón muy educado de cuando hay un agujero lo tapo y qué tranquila me quedo. Cuando el agujero es del sueño y nunca lo ha sido, entro en barrena. El otro día estuve viendo a una paciente así, una chica joven, y el otro día me decía, ella venía por otras cosas, pero, casualidad, de repente empieza a entrar en su sueño también, claro. El otro día tenían una despedida de soltera, iba a coger ella el coche y ya me quedé con mis padres y cené un poquito más de la cuenta y me quedé hasta un poquito más tarde de la cuenta. Ya llego a mi casa diciendo, vas a madrugar, no vas a dormir, te has comprometido a coger tú el coche y a llevarles todo a todos. Es decir, hay un punto en el que la persona aprende a quitarse el malestar antes de que aparezca el problema. O sea, se mete en la cama diciéndose ya, te tienes que dormir ya, que si no mañana vas a estar hecha polvo, no vas a descansar. Entonces, si yo me digo, tienes que hacer algo y lo tienes que hacer ya, es como el ejemplo del polígrafo que te he puesto antes. Lo que empieza a pasar es que me empiezo a activar. Claro, la activación es lo contrario del sueño. No me estoy durmiendo, cada vez me activo más. A las 4 de la mañana me levantó y se tomó un ansiolítico. El problema no es que se tome ese ansiolítico. El problema es que lo que está haciendo es buscar, pelear contra ese malestar, necesitar que se quite y que se quite ya, y no ser capaz de meterse en la cama para descansar, y si me duermo, me duermo, y si no me duermo, no me duermo, y si mañana me surge un problema, lo soluciono. Si yo me levanto mañana por la mañana y estoy muy cansada, digo, chicos, no llevo yo el coche, pongo el coche, pero lo lleva otro. Si nadie lo lleva, chicos, no vamos. O sea, hay un nivel de presión. Entonces, ese perfil autoexigente y controlador es un perfil que muchas veces va a entrar en una barrena obsesiva en el problema del sueño y que acaba desarrollando muchas veces un trastorno obsesivo con su ritualización, sus compulsiones y sus historias. ¿Y sabes qué está contribuyendo a esto también? El mal uso de todos los dispositivos que hay ahora para medir el sueño. Porque al final, por ejemplo, una persona con un trastorno de alimentación, ¿qué empieza a hacer? Cuento las calorías, peso hasta el último gramo, mido, tal, controlo. Pero el sueño es que no lo puedes... O sea, tú puedes controlar qué ingieres, pero el sueño es que tú no puedes controlar cuántos minutos de sueño profundo vas a tener. Es que te puedes invocar a todos los santos, que es imposible. Entonces, está derivando en voy a controlar el sueño a través de lo que me dicen los dispositivos. Y yo hago lo mismo con las personas que trabajo de forma particular. En cuanto veo, porque claro, yo el patrón controlador lo sé reconocer. Vaya, yo obviamente no lo trato, no soy psicóloga, pero lo reconozco. Y cuando lo primero que me enseñan es que mira que me ha dicho el tal, digo,
vamos a quitarnos el cacharrito unos días a ver qué pasa. A ver qué pasa, claro. Al final, todo lo que en estos pacientes busque el control, hay que quitárselo. Entonces, al final, ¿cómo vamos a trabajar? Lo que yo voy a trabajar es que la persona se vaya a la cama no con el objetivo de me tengo que dormir y me tengo que dormir ya, sino con el objetivo de me voy a tumbar y voy a descansar. Descansar, intentar estar relajada, ya empieza a reparar. Pues vamos a ir a por eso, porque eso ya tiene un cierto efecto de reparación. Entonces el sueño aparece como consecuencia de eso, pero no es mi objetivo. Mi objetivo es tumbarme y empezar a relajarme. Y si no me duermo, pues ya estoy reparando algo. Luego, ¿qué pasa? Claro, se dan unos procesos de condicionamiento con la cama brutales. La cama, la habitación, que tiene que ser un espacio de bienestar, de relax, de disfrute, se convierte en un estímulo condicionado de malestar. Y encima hacen muchas cosas mal dentro de... Porque como siempre... Es que yo siempre he dormido y hacía todo fatal. Comía en la cama, veía la tele, tenía el teléfono hasta no sé cuántos, tal. Y siempre he dormido fenomenal. Ya, pero tu higiene del sueño era la de una lechuga. Quiero decir, es que estaba todo fatal. Entonces, vamos a cuidar todo eso para que sea un espacio... No para que te duermas y para que te duermas rápido, sino para que vuelva a ser un sitio de disfrute para ti. Que sean estímulos que te lleven a cuando aparezcan... Tú estés en tu zona de confort, en tu sitio seguro, en el sitio donde estás tranquila, donde estás bien, pues eso es muy importante también, ¿no? Y luego hay una frase tuya que es buenísima. Se duerme como se vive. O sea, al final, claro, es gente que pretende dormir fenomenal porque siempre ha dormido fenomenal, cuando realmente, o sea, tú lo dices muchas veces, o sea, he vivido una jornada que ha acabado a las 11 de la noche en la que he estado con una exigencia cognitiva brutal. O sea, he hecho un montón de cosas mal hechas y pretendo luego dar al off y quedarme dormida. Bueno, es que siempre ha sido así, Marta. Yo ya, pero es que siempre lo has hecho mal. Sí, esa frase lo resume todo. Y otra, que yo siempre lo digo precisamente porque el sueño es una cosa que no se puede controlar, lo digo en todas mis conferencias, es que el sueño es como el amor verdadero. Llega cuando no lo buscas y cuando menos te lo esperas. Qué bonito. Tú te quieres enamorar, pero por mucho que busques, llegará cuando tenga que llegar. Ahora, claro, si no sales de casa, pues bueno, ahora con internet todo cambia, pero bueno, si no sales de casa y no estás en ninguna aplicación, es difícil que te llegue el amor verdadero, ¿no? Pues con el sueño es igual. Tú puedes predisponer lo que está a tu alcance, pero tienes que ser consciente de que aunque salgas todos los días y estés con la antena puesta, lo mismo el amor no llega, pues con el sueño igual. Habrá días que aunque todas las circunstancias y todo esté como tiene que estar, no se duerma. Entonces, por eso es tan importante entender que no es controlable, porque es que no, y en el momento en que intentas controlar algo, ya no duermes. Fíjate, yo le decía a esta chica, seguramente ha habido un montón de días en esta semana o en estas 2 últimas semanas en las que tu sueño no ha sido especialmente bueno y tú te has levantado, pero como ese día no había un objetivo de me tengo que dormir rápido, no has estado hipervigilando. Entonces tú te has levantado ese día y has hecho una jornada con tus 8 psicóloga ya también, con tus 8 pacientes y tus tal, y no te has parado ni a pensar cómo estabas cognitivamente, si estabas cansada, si no estabas cansada, si no estabas... Y no has tenido un buen sueño, eso te ha generado sus consecuencias. Pero como no estabas obsesionada con que te tenías que dormir, ni siquiera las has mirado, ¿no? Yo les digo muchas veces a los pacientes, solucionadores del problema concreto cuando lo tengo. No el que intenta tapar todos los agujeros de los problemas que pueden venir, ¿no? Que es lo que decía esta chica esa noche, ¿no? Entonces, esto que dices del amor es importantísimo. Al final, eso es la consecuencia, no es el objetivo. Y la consecuencia que a veces llega y a veces no llega, ¿no? En este tipo de pacientes, todas las herramientas, todas las estrategias de mindfulness o de aceptación y compromiso, que en el fondo es exponerme al malestar. Me da igual que el malestar sea el cansancio, que el malestar sea que estoy un poco empanada o que el malestar sea el dolor. Exponerme a todo eso, o la ansiedad, o los pensamientos intrusivos. Todas esas terapias es me expongo a esto y me expongo a esto sin querer echarlo, lo tolero, lo meto en la mochila, ¿no? Esto lo digo yo muchísimas veces, ¿no? Vivo el día de hoy con una piedra en la mochila. Me voy a focalizar. Llega un momento en el que se me olvida que llevo la piedra si no la estoy mirando todo el rato y mirando lo que me pesa y mirando lo que me molesta, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos al principio del contexto, voy a empezar a compactar un poco las preguntas porque si no, no nos vamos, ¿eh? Llevamos 1 hora 10 minutos aquí rajando. Pues ya me extraña. Voy a intentarlo. Como decía, volviendo a esa parte del contexto y ya centrándonos más en el ámbito profesional,
hemos dicho que hay muchas mujeres que están en una edad muy buena desde el punto de vista profesional porque tienen menos responsabilidades en otros ámbitos, entonces pueden centrarse más en el trabajo. Y aparte, pues bueno, con la formación que tenemos, con las capacidades que tenemos, pues hay mujeres que están en puestos de mucha más responsabilidad, directivos, etc. Pero claro, aquí hay que luchar, y aquí te voy a juntar lo físico y lo cognitivo. Hay que luchar, entre comillas, con que mi aspecto físico, porque nos guste o no, sigue siendo una realidad que nos fijamos en nuestro aspecto físico y en el de los otros. Mi aspecto físico puede estar dando signos de que pasa el tiempo, que me estoy haciendo mayor, canas, arrugas, cambios en la forma del cuerpo, aumento de peso, etc. Y aparte, esto se puede sumar a que tengo unos cambios cognitivos de los que la gente se puede estar dando cuenta, pues que se me empiezan a olvidar cosas cuando a mí nunca se me ha olvidado, lo tengo en la punta de la lengua, te pasa más de lo normal. Entonces, claro, aquí hay que gestionar todos esos cambios para seguir siendo competitiva. Porque yo no sé si el mundo está preparado para entender esto, que porque se te olvida una palabra no eres imbécil, ni se te ha olvidado toda la formación y toda la experiencia que tienes, pero a veces el mundo es demasiado simple, o no el mundo, algunas cabezas. Entonces, ¿cómo convivimos? Que sí, aceptamos, vale, pero todo aterrizado. ¿Cómo acepto? Pues que ahora tengo canas, a mí me ha costado años. Tú lo sabes, porque estuviste en ese proceso también, dejarme las canas como las tengo. Y tengo 42 años, o sea, no tengo. Y eres la influencer 60. de eso ahora, todo el mundo va con las canas ahora. Efectivamente, ahora me escriben muchas mujeres para preguntarme cómo se dejan las canas, cosa que me Pero encanta es que eso lo y me estamos haciendo entusiasma. fenomenal. Ese es el camino. Al final, en la parte física, ¿no? Volvemos a tener dos caminos. O quiero seguir encajando en el patrón y entonces pues puedo acabar teniendo un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, un trastorno dismórfico, porque ya me he pinchado tanto que no se me reconoce la cara de todo lo que me he pinchado. O sea, o quiero seguir encajando o empiezo a hacer conductas concretas en las que dejo de disfrazar. Dejar de disfrazar no quiere decir dejar de ser presumida, dejar de buscar estar guapa, pero es que hay mujeres que dejan de ir a la playa, que no se ponen un bikini encantándoles tomar el sol y que les dé el sol en todas partes. Pues yo me voy a poner un bikini con el que me vea más o menos favorecida y me voy a comprar un buen gorro, unas buenas gafas para verme ideal y guapísima, pero hago conductas en las que me enseño, en las que enseño mis canas, no las disfrazo y me pongo un corte de pelo ideal, un color ideal dentro de la cana, o sea, me pongo guapa ahí. O sea, no se trata de dejarme, se trata de no disfrazar, no tapar, enseñar los cambios y encontrar ahí las líneas. O sea, esto no es, y entonces no me pincho, y entonces no uso buenos cosméticos o me pincho, pero no me pincho para que no me dejes ni una arruga, porque entonces me convierto en una muñeca horrorosa. O eso, ¿no? O tapo cualquier cambio en mi cuerpo, ¿no? Al final se te acumula la grasa en un sitio que, ¿no? Decía una amiga, esto me lo ha dejado alguien y no se lo lleva, ¿no? Hay un cacho grasa aquí, que vino una señora, me lo dejó y ya no se lo lleva. Pues no. Y para que se lo lleven, tengo que empezar a comer solo lechuga y jorobarme la vida. Y no quiero comer solo lechuga. A mí que me dejen esto aquí y yo lo que voy a hacer es aprender a convivir con eso mirando otras cosas o poniendo el acento en otras cosas, ¿no? Hay que tener cuidado aquí porque debutan trastornos de la conducta alimentaria o trastornos dismórficos aquí si queremos seguir encajando, ¿no? Y luego, en la parte no más de esa, ¿dónde tengo las lagunas? Claro, si yo intento disfrazarlas y taparlas, ¿por qué disfrazamos las cosas? Cuando yo tapo una cosa y la disfrazo, lo que estoy diciendo es tápalo porque eso no está bien. Con lo cual ya estoy asustada, que no se entere nadie. Yo lo digo muchas veces, el síndrome del impostor no lo tiene el que realmente es un impostor, ha llegado ahí, no tiene ni idea. Ese muchas veces, vamos, lo estamos viendo en divulgación todo el día. Efectivamente, eso no tiene el síndrome del impostor. Pero cero patatero, ese muchas veces sabe de todo, te lo cuenta todo y sabe más que tú. Entonces, perdona el paréntesis, pero ¿tú has visto esto, el meme este de en un fin de semana, vaya, tengo que dejar de ser experto en cónclave para ser experto en apagones? Total. Pues es que en la divulgación que tiene que ver con la salud, yo estoy asustada. Total. A mí me da miedo, a veces,
lo que está cayendo a la hablar de gente. sueño, Ya. y mira que tengo formación Claro, porque eso no es. lo sé todo, Eso y es. veo una ligereza, Eso y es. veo una ligereza. Total. Ahora la que es farmacéutica también sabe de sueño, también te hace la tabla de entrenamiento. Y dices, ostras, Pedrín, Total. pero esa gente no tiene síndrome de Total. impostor, ya te Por digo eso yo. he hecho la intro que he hecho, Sí. porque esto es lo que estamos viviendo todos Sí, los sí, sí. días. Y eso es. Bueno, y tú en psicología te quiero contar, ahí no voy a entrar, pero vaya. Pero fíjate, casi más en tu parte, ¿eh? Casi más en tu parte, Pues Hanna. en psicología con el de ponte a escribir un journaling, que se te Sí. quitan todas las Sí, penas. también, totalmente. Y ahora mucho el biologicismo, ¿eh? Mucho neurobiologicista que se ha metido a una parte de psicología y no es la suya, ¿no? Sí. Bueno, anyway, esos no tienen el síndrome del impostor. El síndrome del impostor lo suele tener la persona que se ha formado en lo suyo, que es buena, pero que se pide saberlo todo y no cometer errores. Claro, estás acojonado todo el día, muerto de miedo. Soy un impostor y me van a pillar porque van a ver que no lo sé todo. Entonces, al final, la mujer en la edad de la menopausia es una mujer que tiene una experiencia en su área, la mujer trabajadora, por ejemplo, ¿no? Una experiencia en su área que es un valor. O sea, en la universidad hay una figura que es el catedrático emérito. O sea, ese señor que sigue ahí y sigue ahí porque su valor es no se puede medir, ¿no? Entonces, en las empresas o en cualquier contexto laboral se debería ir no me sale la palabra que quiero decir, ayúdame, que es que yo tengo neblina mental ya. Pues crear ese tipo de figuras, porque eso es no, que haya claro. una mujer que pueda funcionar como mentora del resto, ¿no? Que pueda funcionar. Bueno, esto hay muchas personas mayores de la tercera edad que están fantásticos, pero que les han jubilado, porque de ser por ellos no se habrían jubilado, que lo dicen. Claro. Que dicen, es que ¿por qué no es? Pues eso, y además lo harían gratis. Claro. Pues todo eso se puede empezar a hacer. O sea, Mira Warren Buffett. Claro. Ahora va a retirarse con 94 años. Claro, fíjate. pero es que es lo suyo. Al final, todo ese talento, toda esa experiencia acumulada vale mucho más que se te olvide una palabra. Entonces, eso se tiene que empezar a hacer antes. Es decir, esa mujer tiene que empezar a poner en valor todo lo que tiene. Y ya no vamos a hablar del entorno, que ojalá, bueno, espero que hablemos en algún momento, es la siguiente, efectivamente. Sí. Pero la mujer puede empezar a poner en valor eso. Entonces, yo no disfrazo lo que no sé, lo que yo te decía, ¿no? O sea, yo no voy a estar a la última como la gente de mi equipo. No, porque entre otras cosas tengo 3 trabajos, dirijo un equipo, entonces, no, tú te formas, a veces sí, pero tú te formas en lo de la última y me lo cuentas. Y yo no lo sé y no pasa nada. Y en estadística yo sé hacer lo básico, que es lo que necesito, y tú te has formado en no sé cuantitos, y entonces ahí eso ni me lo cuentes. Yo les digo, no, es que esto ni me lo expliques, esto ya lo vas a hacer tú, esto no lo voy a hacer yo. Ahora, no disfrazo esas lagunas, no tengo ningún miedo ya no estoy asustada. Pero, claro, yo tengo una experiencia clínica que hace que a veces estemos en una sesión clínica y yo les esté contando cosas y les veo las caras que me ponen de admiración o de sorpresa y digo, pues es que esto para mí es muy básico. Y no me estoy tirando el pisto, que tú sabes cómo soy. Estoy poniendo en valor lo que creo que es mi valor ahora, que son 25 años de experiencia clínica, ¿no? Entonces, al final, si yo quiero ser Lady Halcón, pongo el acento en lo que ya no soy tan buena y lo pierdo en donde está mi fortaleza realmente, ¿no? Entonces creo que ese es el trabajo que tiene que hacer la mujer que tiene esos puestos, ¿no? Poner el valor donde realmente lo tiene, que es muchísimo, ¿no? Y ahora sí, vamos al entorno, ya no solo laboral, que también, sino también el entorno familiar, pero es verdad que, y eso en España a mí es de las cosas creo que más pena me da, ver cómo despreciamos a las personas de más edad. O sea, me da una pena horrorosa. Yo no sé si porque yo he estado rodeada de gente, aparte de súper longeva, gente que era brutal por la edad que tenían. O sea, lo que les hacía brutales en todos los sentidos era la edad que tenían. Y me da una pena tremenda cómo se desprecia, pero en todos los ámbitos, ¿eh? El ámbito académico, el ámbito de todo. Y no solo por cuestiones estéticas, que puede ser lo de las actrices, ¿no? Que ya no me llaman porque tengo 50 años. No. Es que es en todas partes, parece que porque tienes más años ya no vales. Y es que es al contrario, cuantos más años tienes, más vales. Y esto es aplicable a un experto en marketing, a un médico, o sea, totalmente. Por mucho que esté hiperformado con 27 másters, un médico que tiene ahora 30 años, la experiencia que tiene uno de 75, a la hora de la verdad, yo sigo pensando que resuelve más el de 75 que el de 30. Eso es. Y en todos los ámbitos, tú lo decías, ¿eh? El otro día escuchaba a mi madre que se vino arriba y me empezó a contar cosas de su vida y digo, es que esto es un tesoro, la tendría que grabar.
y la tendría que grabar para que lo escuchen mis hijos y mis nietos, ¿no? Y me estabas hablando de cosas que eran más de experiencia vital, ¿no? Y me pareció brutal. Entonces, es a todos los niveles. Hay una serie que se me acaba de venir a la cabeza y que no me acuerdo del nombre, que es de una ministra, es del norte de Europa, no sé de dónde. Y está muy guay porque, bueno, la serie no tiene nada que ver con la menopausia, obviamente. Ella es una mujer que va asumiendo puestos de responsabilidad y acaba siendo, pues yo no sé si acaba siendo presidenta. Anyway, está en la menopausia y entonces se ven un montón de situaciones en las que, claro, ella tiene privilegios, tiene un baño privado, se puede cambiar de ropa, Entonces estaba guay porque mostraban todo lo que suponía para ella tener un sofoco en medio de una reunión con un montón de tíos que está dirigiendo ella o todo lo que supone, ¿no? Y marcaban algunas de las cosas que se pueden hacer para ayudar a esto, ¿no? O sea, yo creo que tiene que haber una labor de formación y tiene que haber una labor de formación en las empresas para que haya adaptaciones a esta edad, adaptaciones evaluadas en función de las características de la persona, del puesto, etcétera. Bueno, como hacer recursos humanos en todo, quiero decir, igual que te adaptan otras cosas, se adapta a esto, ¿no? Entonces, se pueden hacer muchísimas cosas. Se pueden hacer cosas del entorno físico. Por lo que te digo, que haya un baño, o sea, si yo me tengo que cambiar de ropa, que no tenga un baño, ¿no? Que haya un baño, que haya un vestuario, que haya la temperatura. Claro, que se pueda regular la temperatura. Es que lo de los sofocos se minimiza, hacemos chistes, nos reímos. Pero claro, cuando te lo cuenta una mujer, o sea, es que es una putada. Entonces, que eso se pueda de alguna manera adaptar, ¿no? Y no es tan difícil, ¿eh? Y no es tan difícil. Y luego también que pueda haber adaptaciones para que esa mujer pueda tener teletrabajo, para que pueda acoplar un poco sus objetivos en ese día a cómo se encuentra cognitivamente, que pueda tener flexibilidad, que pueda... O sea, tú le vas a pedir los mismos objetivos, pero que ella se organice en función de cómo se encuentra, de cómo está, de sus... Entonces, esa libertad, claro, me va a permitir no tener esa presión y poder ajustarme mucho mejor. Entonces, yo creo que se pueden hacer muchas cosas que pasan por la formación en las empresas para que se dé poder a esa mujer en función de su talento, para que se la ayude en muchas condiciones físicas y para que se la ayude en muchas condiciones laborales. Antes, cuando hablabas de la serie esta, me he acordado el día del apagón, del famoso apagón. Sí. Mis padres tienen, mi madre 80, mi padre 85. Mi madre sigue conduciendo, o sea que no es normal. Se sale por los bordes de todas las medias mi madre. Pero me acuerdo, porque claro, yo en cuanto ya me enteré de qué estaba pasando, lo primero que hice, y vive en el mismo vuelo que yo, lo primero que hice fue corriendo a ver cómo están mis padres, qué les pasa. Llego allí, se habían salido al sol, mi padre con su pila de radios... Con su pila de radios, no, perdón. Mira, con su radio a pilas. La neurona. Con su radio a pilas, claro. Tan contento porque es la radio que usa todos los días, claro. Y mi madre cosiendo al sol. Claro. Y el mundo colapsando. Y lo único que me dijo mi madre fue: mira, Janita, eso sí, para la próxima me vas a comprar un hornillo, porque yo lo de no poderme hacer el café no lo puedo soportar. Pero pasaron la tarde y por la noche fui a verlos otra vez. Nada, pues ahora nos acostamos y ya está. Y si mañana no hay luz, pues no hay luz. Ya está, ya sé. Pero al final lo digo porque al final la edad te da esa sabiduría, ¿no? Y todo esto que estamos hablando de saber manejarte con la incertidumbre, con un momento de estrés. Mi madre usa una máquina de oxígeno, lo puse en una newsletter, no la necesita para vivir, pero le facilita mucho la vida. Sí, que podría haber entrado en barrena. Mi madre no colapsó. Dijo, pues ya está, pues aquí quieta, no me voy a poner a ordenar armarios porque me voy a fatigar. Entonces, al final, esa sabiduría solamente te la dan los años, no te la dan los másters. Y eso es lo que yo creo que estamos despreciando sobremanera y lo que me da una pena horrorosa. Sí. Y eso, ¿no? Te la dan los años bien vividos, Hanna. Bien vividos, porque al final, si tú usas todos esos años para dar de comer al patrón equivocado, llegas a esos años muy descolocada. Entonces tu madre está bien colocada porque también en esa generación tenían mucha más tolerancia al malestar, a la frustración, a que no salieran las cosas, a las cosas que incomodaban. Entonces han dado de comer a cosas bastante mejores que nosotros, ¿no? Sí. Entonces estamos a tiempo, los que no lo hayan hecho, para trabajarse bien. Uh-huh. Y aprender de la gente que tengáis cerca con esa edad. Ahora sí, enfilamos la última parte de
del episodio, Marta. Hemos hablado muchas veces, yo creo que la palabra entrenar lo tendría que mirar. Le voy a preguntar a la IA. Pero la palabra entrenar creo que es la que más veces ha repetido a lo largo de la entrevista. ¿Qué podemos empezar a hacer ahora, las que estén escuchando, que tienen 40, 45 o 50, que todavía no han pasado la menopausia, e incluso antes de los 40? ¿Qué podemos empezar a hacer para llegar a esta etapa lo más preparadas posible? Porque yo estoy cansada, en el mejor de los sentidos y en el peor también, de ver en redes, empieza a hacer ejercicio de fuerza, que sí, fenomenal, es necesario, yo también lo he dicho, o sea que sí, es necesario. Pero nos estamos centrando mucho en esa preparación física. Pero no sé tú, yo creo que el cuerpo, porque por muy bien que esté el cuerpo, si la cabeza no está bien, nada va bien. Entonces, ¿cómo nos empezamos a preparar? Pero esa parte más mental, emocional, para lo que está por venir. Fíjate, hasta en la parte de fuerza, que yo creo que ha sido fundamental que nos hayan dado tanto la turra y que haya una buena formación y que sepamos que eso es un must, claramente. Pero hasta esa parte que me protege de la osteoporosis y de tantas cosas, etcétera, no me va a quitar el que pueda aparecer una lesión lumbar, una lesión... y encima, en un patrón de estrés o de la patología musculoesquelética se multiplica. Vale, pues la gestión del dolor, la parte emocional y la parte de todas las estrategias que hemos visto, hasta ahí importa, ¿no? Entonces, estamos dejando de lado un elemento que es el que va a explicar el porcentaje mayor de lo que nos da guerra a la menopausia. Que es eso, ¿no? El tener buenas estrategias de regulación emocional y buenas estrategias de regulación de estrés. Tenemos que aprender las dos cosas. ¿Cómo se hace todo eso? Pues hay muchas personas que levantan la mano y van a que les acompañe un profesional y no tienen una patología. Cada vez esto está más en nuestra vida, ¿no? O sea, yo ayer veía a una mujer que no cumple criterios de diagnóstico para nada del DSM y que lo que la pasa es que se está enfrentando a la menopausia y a varios cambios vitales difíciles y levanta la mano para que alguien le ayude en este proceso. Entonces tiene que haber un trabajo importante para que nos ayude. Tú decías antes, tenemos que meter buenas rutinas. Ya, pero es que muchas veces el no saber regular el estrés y el no saber regular las emociones no nos deja meter las buenas rutinas. Porque yo no hago un cambio de hábitos y lo mantengo en el tiempo, que es lo jorobado. Pues porque la motivación, que es un proceso cognitivo, que lo trabajamos los psicólogos, o las emociones de culpa no me dejan mantenerlo. Entonces, tenemos que tener buenas rutinas. Es importantísimo. Y si no soy capaz de tener buenas rutinas, tengo que levantar la mano para que me ayuden. Y tengo que hacer un cambio de creencias. Si no lo he hecho hasta este momento, tengo que hacer un cambio de creencias. O sea, ese patrón de tenerlo todo controlado y ese patrón de autoexigencia, o lo cambio aquí o la menopausia me va a llevar por delante. Entonces, estos dos elementos son importantes. Y luego, el entorno no tiene ninguna formación sobre esto, ¿no? Nosotros tenemos poca y nuestro entorno ninguna. Y todo se vive desde el chiste, el chascarrillo, el ay, ¿cómo estás hoy? ¿Quién te aguante? Este tipo de cosas que, claro, no ayudan tampoco, ¿no? Hablo del entorno familiar ya o amigos, etc. Cuando yo veo que el entorno no se está dando cuenta de lo que me pasa, o me cabreo muchísimo con el entorno, o me pongo en modo todo el rato te estoy contando lo que me está pasando. Que eso es como rumiar hacia afuera. Rumiar hacia adentro no tiene utilidad, pero hacia afuera tampoco. La rumiación no es útil, creo que me alivia, pero en realidad lo que me hace es no perder el foco atencional de eso que queremos tener más o menos arrinconado. Entonces, ¿qué nos pasa también? Que no nos hemos parado a ver qué nos ayuda del entorno, qué necesitamos del entorno. Y muchas veces no sabemos pedírselo bien. Entonces yo trabajo muchas veces que la persona se dé cuenta de qué necesita cuando está viviendo esa situación en la que no se acuerda de algo o está muy irritable y ha salido una señora que tampoco a ti te entusiasma. ¿Qué necesito del entorno? Yo necesito que tú en ese momento solo me des un abrazo y no me digas nada. Necesito que en ese momento me des un abrazo y además me propongas una actividad que me permita distraerme, que me digas, entiendo lo que te está pasando, qué faena, venga, vamos a hacer otra cosa. O sea, ¿qué necesito? Y si el otro no sabe verlo, es que me tiene que adivinar, es que ya lo tiene que saber él. Venga ya, no, vamos a ponérselo fácil, o ella, o los hijos, o quien sea, ¿no? Entonces, además del entrenamiento con todas las cosas que hemos visto, creo que tiene que haber una parte familiar que joder, podemos ayudarles nosotros, ¿no? A que nos acompañen mejor. Y creo que esto es importante también.
A propósito de lo del entrenamiento de fuerza, que nadie me entienda mal, es No, si lo has dicho clarísimo. fundamental, vamos, indudable, pero que no es solo eso, porque tendemos a reducir las cosas a una sola cosa y no, es que solo eso no sirve. Ojalá fuera tan fácil como ponerse a hacer pesas, pero no. Entonces, por eso que no se me entienda mal, que no le estoy quitando valor, todo lo contrario, pero que no solo no es suficiente. Es uno de los no negociables y esta sí, última pregunta, prometido. ¿Qué otros no negociables para mantener nuestro equilibrio emocional ya no solo tras la menopausia o en la perimenopausia, sino en general? Porque yo creo que estas cosas, salvo los cambios más puramente fisiológicos, también hay muchas cosas que se están diluyendo porque todo está cambiando mucho y muy rápido. Pero mínimos no negociables. El deporte lo tengo claro. El sueño y la alimentación. O sea, si me dices no negociables, y fíjate que no he tocado mi parte, ¿eh? Pero es que te iba mi a decir, parte, Marta, véndete. Ya, sí, ahora, ya, pero es que si tú, el problema es que si tú no tocas esos mínimos no negociables, que es lo que sucede muchas veces. Yo te doy muchas estrategias de regulación de estrés, pero es que entre mis estrategias de regulación de estrés siempre van a estar estas. Porque si no tocas esto, no me sirve. Entonces, estas 3 cosas, para regulación emocional, para regulación de estrés, es que te las voy a dar también. Entonces, esos serían los mínimos no negociables. Luego, he hablado de cómo ayudar a los otros a que nos ayuden. Y cómo seguir tirando, ¿no?, del apoyo social. Cuando hicimos los episodios de Podimo, había un episodio sobre apoyo social que me gustó cuando lo metiste, porque se toca menos y, sin embargo, el apoyo social sabemos que es un amortiguador enorme de procesos de estrés, uno de los más potentes, ¿no? Entonces, no dejar de lado la red social, la buena, la de los amigos, no las mierdas, y saber cuidarlos, y saber tirar de ellos y saber, es un amortiguador potentísimo y no debemos perderlo de vista. Y luego, claro, hemos dado un montón de pistas, de estrategias de regulación de estrés y de regulación emocional. Al final yo les digo a los pacientes muchas veces, pero en menopausia y a personas que hemos dado de comer a estos patrones que nos han dado tanta guerra, o que tenemos un rasgo alto de ansiedad un rasgo más alto de ansiedad, que eso sí que es biología, ¿no? Mi nivel de activación no es el mismo que el del Pérez, pues no es el mismo, él va 4 puntos por debajo de base. El Pérez es su marido, para que yo a veces le digo, hijo, no tienes ningún mérito, porque es que tienes una biología, ¿no? Entonces, pues para las personas que tenemos ese rasgo más alto, al final hay estrategias como la respiración abdominal, como la meditación, que son como la insulina para el diabético, ¿no? Entonces, pues cuando me enfrento a una situación como la menopausia en la que esto va a estar más alto, pues este tipo de cosas pues son como la insulina. Pues aquí terminamos. Antes de empezar, le he dicho a Marta, nota mental, Marta, no son 12 episodios, es uno solo. Vamos a ver si comprimimos. Somos unas pesadas. 1 hora, es que estamos 33 muy a gustito minutos juntas. Y podríamos haber seguido, me he saltado preguntas, pero bueno, yo creo que para sentar las bases nos ha quedado muy bien este episodio, sobre todo para ayudar a las personas, hombres, mujeres, de la edad que sea que nos estéis escuchando, y animaros a que, ante la duda, lo mejor es recurrir a un profesional. O sea, no quedarse en casa preguntándose si esto que me pasa es normal o no, sino ir a un profesional. Y para la parte, yo que os voy a decir que es a mí quien me sacó del pozo hace unos años fue Marta, entonces yo otra cosa no os puedo recomendar más que Marta y su equipo, que son fabulosos. Pero si no los tenéis cerca, pues recurrid a un profesional que os pueda ayudar con toda la parte de gestión emocional. Yo no sé, esto que dice la gente, que tarde o temprano en algún momento de la vida todo el mundo va a necesitar un psicólogo, creo que tú alguna vez me has dicho que esto, pues puede que no. Pero que se hace falta... El Pere dice el que no gotea rezuma, que este es lo mismo dicho de otra manera. O sea, realmente un psicólogo para entrenar cosas que nos ayudan a vivir mejor nos vendría bien a todos. Claramente. Sí, que entremos en patología, no, por suerte no. Y fíjate, otra cosa te voy a decir, que esto es de las últimas cosas que me has dicho tú. También para quitarte como cosas de la cabeza, porque a veces pensamos que nos pasa algo y no nos pasa, es que somos así. Tú la última vez que comimos juntas me dijiste, Hanna, porque, bueno, no voy a entrar en detalles, pero tú me dijiste, Hanna, tú tienes el toque de la duda. Y es verdad, yo necesito analizarlo todo 2 millones de veces. Pues ya está, es que soy así, que tampoco te pasa nada, que tires ya y vamos a comer y déjame... Y te compres la sauna. Y me compre la sauna, efectivamente, que ese es mi último dilema. Pero que también
ayuda para eso, que a veces Claro. tú te piensas que estás metido en un pozo y no, pues que es la vida. Estamos Y ya patologizando está. muchas veces cosas, Sí. claro. Y la cosa es tener herramientas Eso es. para sobrellevar, pues que no todos los días son maravillosos, no Eso todos los es. días brilla el sol y ya está. Gracias infinitas, Marta. Un A ti placer, siempre, como amiga. siempre. Un No, placer enorme. no. Tienes que venir más, no es por nada. Ya. No es por nada. Ahí sí que te voy a decir que no, que yo vivo muy a gusto fuera Lo de las sé, redes. Lo sé. No, y que tú también estás dedicada pues, a tus pacientes, otras a tus cosas. alumnos, Yo a estoy tu mucho mejor en la investigación. trinchera y es donde soy buena y eso Lo es lo sé. que disfruto. Pues todavía más gracias por salir de la trinchera y venir al podcast. A ti. Gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.